La segunda claridad que yo querría presentar esta noche con ustedes, más que una claridad así radiante, evidente, enceguecedora, como estos tres temas, es una lucecita. ¿Se acuerdan de Zamoré, cuando había la lucecita? Bueno, ustedes recordarán que el domingo pasado vino acá Jorge Massetti, que fue un muy importante dirigente castrista en la Argentina, escribió un libro y acá hizo algo así como su autocrítica. Esta presencia de Massetti el domingo pasado fue el prólogo de una reunión muy importante que se hizo en la Feria del Libro el lunes pasado, al día siguiente del programa, en que estuvo Massetti, donde estuvieron en torno de una mesa, convocada por Tata Joffre, que también va a venir, ex montoneros, ex ERP, ex militares, es decir, vistos por sus enemigos, ex terroristas y ex represores. En torno de una mesa también estuvieron víctimas de ambas violencias, de las dos, y se tendieron la mano. A mí eso me llegó, ya el domingo me daba cuenta porque lo anuncié, a sala llena, no cabía la gente en la Feria del Libro, porque quiere decir que hay una lucecita de reconciliación de ambas partes. Entonces, en la segunda parte del programa de hoy, vamos a traer a la mesa, a todos los que estuvieron en la mesa, para que digan, para que den testimonio de en qué estado de ánimo están a más de 30 años de los años 70. Es decir, que hay gente que está empezando a reconsiderar de ambos lados sus posiciones, porque yo creo una cosa y lo vamos digamos, a confirmar en el programa. Solamente los que pelearon de veras se pueden reconciliar de veras. Yo respeto a los que pelearon, de un lado y del otro, y esos se dan la mano después de haber peleado, haber muerto y haber matado. No los que dicen que pelearon, los que pelearon se están reconciliando cuando el tiempo les ha dado la perspectiva para reflexionar. Y eso también lo vamos a tener en este programa. Bueno, yo les decía al principio del programa que había dos claridades en este momento en la Argentina. Una grande, que es la lucha política, cómo se va encauzando, los rivales de Cristina, etc. Y otra claridad, que es una lucecita, me acordaba yo de la lucecita de Zamoré, una lucecita que está empezando a expandirse lentamente en la Argentina, que es la lucecita de la reconciliación, por lo que nos dividió tan terriblemente a los argentinos, sobre todo en los años 70 y después, hasta hoy, ¿no? Así que, como esto se va a referir a la mesa redonda que hubo en la Feria del Libro el lunes pasado y que el domingo ya la habíamos anticipado con Jorge Massetti, le voy a referir a que moderó esa mesa el lunes para que vos suplantame, sí, Tata, sí. Haceme de conductor. Esta fue una mesa que convocó la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que es un grupo importante que viene pugnando de hace años por esto. Yo no hice otra cosa que coordinarla. Y participaron en esa reunión Silvia Ibarzábal, hija del coronel postmortem Jorge Ibarzábal, secuestrado la noche del 19 al 20 de enero en Azul, del 74, gobierno constitucional, presidente teniente general Juan Domingo Perón. Fue el grupo que operó ahí, fue comandado por Enrique el Pelado Corralán Merlo, el teniente coronel Rodolfo Richter, que peleó en Tucumán por orden de un gobierno constitucional, en este caso de Isabel Perón, cayó herido el viernes 14 de febrero del 75, perdón, del 75, en el combate de Pueblo Viejo. Va a entrar al colegio militar en el 67 y va a salir en el 70. ¿Por qué digo esto? Porque en el 67, mientras él entraba en el colegio militar, Luis Labraña, que está acá, estaba armando un grupo armado peronista de liberación. Después voy a hablar de Luis. Y cuando el señor sale en el 70 del colegio militar, es el año emblemático del año 70, cuando surgen a la superficie las bandas de los grupos armados terroristas. Acá está Iván Onda, cuyos padres fueron secuestrados. Ahí ya fue
cuidada durante muchos años por un hermano del padre, que es un oficial naval, el oficial naval Donda Tigel. Entonces se da en ella la paradoja que perdió al padre biológico y también al padre adoptivo, porque el padre adoptivo está preso por haber participado en la lucha contra el terrorismo. Y acá está mi amigo Luis Labraña, nacido en el año 46, participó, diría, en todas las organizaciones armadas de corte o de cierto corte peronista, desde un desprendimiento de Gustavo Rearte hasta Montoneros, FAP, FAR. Cae preso en la Quinta Dixie en Moreno en febrero del 73, pocos meses antes de las elecciones, junto con Julio Roqué, asesino de Rucci y de teniente general Juan Carlos Sánchez, de Paco Urondo, de Concurat, que va a intervenir después en el asalto de Formosa, de Lili Mazzaferro, y otro grupo de gente. Tuvo la suerte este señor de caer preso en la Cámara Federal Penal de la Nación que rigió en Argentina entre 71 y 73. Y vos decime si miento. Cuando fueron a buscar a Julio Roqué a la comisaría, el juez no lo entregó. Lo fueron a buscar un grupo que venía de Santa Fe por la causa Sánchez. Y como si esto fuera poco, para cuidar al señor Roqué, el juez se quedó a dormir en la comisaría. Y este señor, por suerte, hoy está sentado con nosotros acá, porque no sé qué hubiera pasado en otra época de la historia argentina, antes o después del 73. Estos son los componentes de la mesa. Fue una mesa difícil, pero empecé con una pregunta. Saqué un acta que dice: la historia argentina de las últimas décadas está signada por una guerra civil intermitente, con sucesivas falsas antinovias que dividieron y enfrentaron a sectores del pueblo argentino. Esta acta, firmada en abril del 89, pocas semanas antes de la elección del señor Menem, está firmada por Fimenich, Perdía, Bacarar Baja, Mario Montoto, Gemelli, Zepernik, Videgain, es decir, la conducción de Montoneros. Entonces yo les pregunté a ellos, Fimenich dice que hubo guerra, ¿para ustedes hubo guerra? Entonces le trasladé la pregunta al señor teniente coronel Richter. Y después contestó Labraña y después intervino. Y así se fue conformando, integrando un diálogo que yo creo que, más que mirar al pasado, apunta al futuro. El futuro es de concordia, de un país que está buscando un clima diferente al que estamos viviendo, que no teníamos este clima en el año 2003, que no estaba en la agenda argentina el tema de derechos humanos, que fueron traídos por gente que no habían peleado. Entonces consideré que para mí era un halago estar coordinando una mesa de gente que había peleado y tenía por qué conversar y mirar hacia el futuro. Te agradezco esta introducción, Tata, porque en verdad la mesa que estamos acá es mixta en más de un sentido, ¿no? Gente que ha estado de un lado, gente que ha estado del otro, pero además tenemos víctimas. Es decir, no solamente hay victimarios de alguna manera, que lucharon, que pelearon, que hirieron, que los hirieron, como el caso del coronel que está acá, pero dos mujeres que son víctimas porque perdieron a sus padres, ¿no? Así que tenemos una variación de posiciones, ¿no? No sé quién quiere empezar de ustedes para dar su testimonio sobre este tema, ¿no? No sé quién quiere abrir el fuego. Bueno, no es un momento de hablar de abrir el fuego, ¿no? Diría que es inoportuno hablar del fuego en este momento. Bueno, yo me reuní hace años con alguien que estuvo en la más alta conducción del ERP. Me movió la curiosidad y creo que a otros oficiales les movió el mismo interés. Y nos sentamos en la mesa. Por supuesto, los sentimientos después de 37 años eran totalmente diferentes. Y en el caso mío, como en el caso de otras reuniones, la reunión fue en un ámbito de mutuo respeto, de mucho respeto, ¿no? Y el hombre que tenía al frente, primero era el enemigo, tenía nombre y apellido, hoy para mí tiene el nombre nada más, ¿no? Y hay un proceso de humanización
ya no es el enemigo. Y después uno empieza a reconocerles algunos méritos e intuye que él me reconoce a mí otros, ¿no? Yo lo dije hace un tiempo cuando se conmemoró los 30 años del combate de Pueblo Viejo, de que el ejército tenía hoy enemigos, ¿no? Pero eran distintos a los del año 75. Y que aquellos del año 75, por lo menos, le teníamos que reconocer que tuvieron el valor de ponerse un uniforme, empuñar un arma y defender un ideal distinto al nuestro, ¿no? Creo que eso abre un panorama de una reconciliación, una humanización, pero hay una fuerza muy importante que se va a oponer a eso. A pesar de que la inmensa masa de la población quiere la paz, como lo quiso siempre. Y quienes se oponen yo los llamo los falsos revolucionarios. Los que en el 70 tuvieron que asumir una responsabilidad o un compromiso de acuerdo a su discurso y no lo hicieron. Se evadieron, volvieron 30 años después, levantando banderas que nunca defendieron, en las que tampoco creen, pero que le da un rédito político, le da un rédito electoral, y necesitan mantener la rajatabla, porque si se produce un ambiente de concordia, el pensamiento, la reflexión va a privar sobre el grito, sobre el discurso histórico, y va a salir a la luz la impostura de los falsos revolucionarios, que también están compuestos por dos elementos más. Los falsos revolucionarios de las nuevas generaciones, que uno lo descubre porque ellos hablan en contra de la burguesía, pero ellos son burgueses y quieren seguir siendo más burgueses que antes. Y también está formado este grupo de los falsos revolucionarios por algunos miembros de las organizaciones armadas que defeccionaron y ahora ya no creen en la patria socialista, sino creen en ellos mismos, ¿no? Me parece que ese es el obstáculo para la concordia. No entre los que hemos combatido, que como le dije recién, nos reconocemos, nosotros a ellos y ellos a nosotros, que hemos arriesgado nuestras vidas por una idea. Y dígame una cosa, coronel, ¿usted puede decir que con esos otros que usted ahora se reconoce, ha nacido algo así como una amistad? Mire, sí. A veces uno se cachetea, ¿no? Dice, y sí. La persona que yo conocí, en un momento dado, uno dice, y qué bárbaro este tipo, cómo se desenvolvió en el exilio, o uno como militar admira las vidas austeras, ¿no? Y dice, ¿cuántos años de austeridad revolucionaria? Y después cuando uno le cuenta a él los cursos que hizo en el ejército, cursos duros, la otra persona lo mira atentamente a uno y claro, uno dice, ¿y se lo puede llamar un amigo? Tal vez no, pero anda cerca. No sé si Luis Labraña quiere, la otra punta, reaccionar frente a este discurso. Yo lo conocí a Richter el otro día, y ayer estuve en la casa de él. Coincido mucho con él. Creo que lo que a veces son las frases, o a veces es una palabra la que despierta, ¿no? La que abre el panorama. Y yo me acuerdo de una frase, digamos, de Todorov, de hace unos años, de un libro sobre la conquista de América, que era la búsqueda del otro. A mí siempre lo que me intrigó era buscar al otro, porque yo siempre tuve muy en claro que esta guerra fue entre hermanos, eso no me queda ningún tipo de dudas. Ellos quizás dudaron un momento y nosotros, el odio nos enceguecía, pero sabíamos que era el otro, que nació en la misma tierra y que peleaba por ideales muy parecidos a los nuestros, pero las metodologías eran diferentes y los fines eran diferentes. De ahí nace la búsqueda de la concordia, ¿no? Que hablábamos el otro día, que era con el corazón. La concordia no es un camino fácil, la concordia no es un fin tampoco, es un camino.
y es un camino sinuoso, es un camino que no está sembrado de tréboles, de lavandas y de violetas. El otro día hubo una hermosa mesa, que fue el cierre de la Feria del Libro, y esto va a demostrar cómo hay trabas, ¿no?, en el camino, cómo hay piedras y a veces grandes. Hubo 700 personas, 699 personas aplaudieron. Uno, solo uno, se levantó, tomó el teléfono, llamó a un fiscal en Rosario y le dijo: llamen como testigo a Mazzetti por esta causa. O sea, que casi esa concordia estuvo al borde de caerse. O sea, tenemos que luchar contra todos eso. Yo no creo en el olvido y en el perdón. Yo creo que no hay ni olvido ni hay perdón. Pero tanto el olvido es una cosa que podríamos dejarla de lado en aras de la sociedad. Y el perdón es una mochila que tenemos que cargar cada uno y saber que no la podemos usar nunca más, pero la tenemos en la espalda. Porque solo dejando en la mochila el perdón es que nosotros podemos avanzar adelante. Y eso es más o menos un poco confuso lo que pienso de la concordia. Yo me estaba acordando cuando ustedes hablaban de lo que hicieron en Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica Mandela le dijo, bueno, lo que fue eso, eran blancos contra negros, una cosa terrible, invitó a todos a decir que contaran lo que habían hecho, porque habría una amnistía a cambio de la verdad, ¿no? Y eso reconcilió blancos y negros que hoy viven en armonía y en concordia en Sudáfrica, ¿no? Esta cosa de que cada uno cuente lo que hizo y sepa quizás arrepentirse de lo que hizo, sabiendo que el otro también está en la misma actitud mental, ¿no? Y una sensibilidad similar, ¿no? Y lo que acaba de hacer en Brasil Dilma Rousseff. La Comisión de la Verdad, integrada por 6 personas, una de ellas fue su abogado cuando ella era guerrillera, no tiene consecuencias penales, pero invita a las partes a decir esto que vos estás diciendo, sosteniendo. Van a tener 6 meses para presentar un dictamen. Acaba de salir esta semana. Ahora, Sí. no, simplemente vamos a ir a un corte, pero estaba pensando, se me presentan muchas imágenes, yo en esta mesa quisiera escuchar más que hablar, pero acabo de leer un libro luminoso que le acabo de dejar a Mariano aquí, que es de Norma Morandini, y que me parece que desde su profundidad, desde su visión, desde su condición de víctima también, porque tuvo Néstor y Cristina, 2 hermanos desaparecidos, desde su exilio, nos brinda un trazo del mismo camino que se está presentando aquí. Pero ella reproduce una frase de Macera en el juicio de las juntas. Cuando Macera dice: soy responsable, pero no me siento culpable. Fue un momento, Tata, bueno, todos los que lo lograron, yo era muy chico, lo lograron vivir, o lo que se transmitió allí fue muy poderoso. Porque estaba diciendo responsable, pero no culpable. Y estaba aludiendo, y hacen una enumeración, Norma, de tantísimos responsables y culpables de que el terrorismo de Estado haya llegado hasta donde llegó, de que las organizaciones armadas hayan llegado hasta donde llegaron, y que alude al título de un libro de Tata Joffre, Nadie fue. Acá están sentadas representativamente victimarios, como dijo Mariano, de un lado y del otro, víctimas, y del otro lado potenciales culpables, responsables, la sociedad. ¿Ustedes creen, acá desemboco en la pregunta, que este acto de búsqueda de concordia, de reconciliación, se puede lograr sin que el que está mirando, con los años vividos en aquel tiempo, también haga su propio mea culpa? Porque esta sociedad, la nuestra, es la de la búsqueda de chivos expiatorios permanentes, ¿no? Está la búsqueda de chivos expiatorios permanentes o de escenificaciones permanentes. Acá están los victimarios, acá están las víctimas, los juntamos, están los genocidas, y yo nunca. Dice acá, jugando con las palabras de Macera, hubo una sociedad que permitió que el terrorismo de Estado llegue a donde llegó, y hubo una sociedad que permitió que las organizaciones guerrilleras cundieran en ese tiempo. A la frase de Macera, yo te la respondo con un concepto que dio la conducción montonera precisamente en el 89. Dice que la verdad histórica es que no hay
entre los argentinos absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos políticos del pasado. Ellos lo están diciendo. Por mi lado, Rossi, yo creo que esa guerra fue una guerra generacional. Es decir, usted es mucho más joven. Sí, claro. Por eso quizás puede tomar distancia, puede ver el panorama mucho más claro. Si nosotros creemos que la sociedad también tuvo la culpa, estamos cambiando los términos, dejamos la famosa teoría de los dos demonios, o como digo yo, los dos ángeles, para pasar a culpar a la sociedad. Y yo creo que no es así. Nosotros tenemos que pensar que esa guerra, el golpe militar, fue el epifenómeno de un largo proceso argentino, un proceso donde la Argentina no logró consolidarse como una nación, simplemente fue un Estado que evolucionó acompañado de un desarrollo económico hasta 1910 y después comienza a decaer, más con las grandes corrientes inmigratorias, comienza a perderse un poco la identidad, se arma una nueva identidad mucho más rica, pero no logramos a consolidar una nación. Entonces no es que tenemos que culpar a la sociedad, o la sociedad culpar a los militares, o culpar digamos, a la guerrilla. No, es un producto lógico de todo un conjunto histórico que nosotros heredamos. Por eso llegamos al punto crucial que fue el golpe militar. Luis, pero entre las fisuras y los encuentros o los desencuentros argentinos, a partir de enero del 59 entró a pesar en nuestros problemas algo que venía de afuera, que fue la guerra revolucionaria que fomentó Cuba. Sí, Tata, pero es cierto, pero nosotros partimos del quiebre. No tener en cuenta, esto no empezó en el 55. Nuestras peleas eran argentinas y acá a partir del 59 empezaron a viajar a La Habana y a entrenarse una serie de personajes que van a ser miembros importantísimos de las organizaciones armadas, entre otras lo de la tuya, que era de Montoneros y de FARC. Es cierto, Tata, pero yo creo que el gran quiebre en la Argentina fue cuando la Suprema Corte en 1930 avala el golpe de Uriburu, pensando que quizás podía originarse realmente otra Esa estructura. fue una gran defección de la Corte, que le dio legitimidad al golpe del 30. A partir de ahí comienzan contradicciones que antes no existían en la Argentina, que se terminan de generar a fines del peronismo y permiten que una juventud como nosotros, que lo decía el otro día, lo hablaba en público en la mesa, nos vamos alimentando de golpe en golpe, pero en las aulas estamos estudiando un libro de manual democrática, de un manual de educación democrática, donde nos hablan del artículo 14, de la libertad, de cómo nosotros tenemos que defender la libertad. Y en la calle, y la verdad, no existía. Ese caldo fue el que aprovecharon los cubanos, pero no es los cubanos, el bloque soviético. Los cubanos fueron los agentes hispanohablantes que pudieron introducirse, pero fue el bloque soviético que, aprovechando el momento de la Guerra Fría y viendo el caldo de cultivo, nos alimentaron a nosotros. En el año 64, el padre de Jorge Massetti vino acá con oficiales cubanos o miembros de la intimidad del Che Guevara a Salta. Crearon un foco rural, un foco guerrillero, en pleno periodo constitucional de Arturo Humberto Ilia. Tampoco estamos hablando de una dictadura militar. No, y fue el libro de él, digamos, Los que luchan y los que lloran, sí, el que me volcó a mí a la lucha armada. Fue ese libro, el libro más. Si me permiten, porque tenemos que ir a un corte, Mariano, ¿verdad? Pero estoy mirando. Eva, ¿cuántos años tenés? Perdón. 36. 36. Digo, perdón por una dama. Casi somos coetáneos, yo 40. Con la historia, la doble historia traumática de dos hermanas que se reencuentran en un dolor, en una historia que siguió dividiéndolas de alguna manera en algún sentido. ¿Cómo te llega esto? Vamos a hacer un corte ahora, porque si no, esto, yo quería en el próximo bloque que hablen. Acá hay dos señoras que no fueron parte, como los que hablaron hasta ahora, de la lucha de un lado o del otro, sino que fueron más bien víctimas de la lucha, sobre todo usted, usted también, las dos. Una con padres desaparecidos, otra, como es la señora Ibarzábal, uno de los casos más crueles de la lucha, fuera del coronel Ibarzábal, ¿no? 10 meses en una cárcel del pueblo. 10 meses en una jaula. 10 meses en una jaula, pesaba 30 kilos cuando murió, ¿no? De manera que ustedes
de alguna manera pueden escucharnos a todos nosotros hablar, pero ustedes sufrieron esta terrible fisura, esta terrible herida que sufrió la Argentina en carne propia, y lo vamos a invitar a hablar después del corte. Bueno. Bueno, este bloque vamos a dedicarlo al testimonio de dos señoras que nos acompañan. Eva Daniela Donda es hija de padres desaparecidos, igual que Victoria Donda, que es su hermana, y Silvia Barzábal es la hija del coronel Barzábal, que, como dijimos, pasó un cautiverio y una cosa de las más horribles que pasaron durante la guerra. Así que las estoy escuchando. Quiero escuchar el testimonio de ustedes, cómo han vivido esto, cómo lo viven ahora. No sé quién quiere empezar, la que quiera. Bueno, para mí, si bien es muy difícil, o sea, no estoy acostumbrada a hablar en público ni a estar así en estos programas, pero es renovador, reconfortante participar de esto. Si bien es muy difícil lo que me tocó vivir, la pérdida de mis papás, la pérdida de mi hermana, que no sabía que existía, el distanciamiento con mi hermana por pensar diferente. Creo que estar acá sentados en una mesa hablando con excombatientes de ambos lados, con Silvia, que hemos formado un vínculo, es importante y es esperanzador para el futuro y para el mensaje que les voy a dejar a mis hijos. Que a pesar de que de chica realmente me costó mucho asimilar, yo siempre conocí toda la historia, en un momento odiaba a los militares porque habían matado a mis papás, odiaba después a los montoneros porque los habían convencido a mis papás de dejarme para ir a luchar. Quien se ocupó de mí en mi primera infancia fue mi abuela, siempre con el apoyo de mi tío. Cuando murió mi abuela, mi tío continuó con mi educación y formé parte de su familia. Mis primos son como mis hermanos. Y bueno, después aparece la recuperación de Victoria, con quien anhelo tener un buen vínculo, respetando siempre que ella piense diferente y también que ella me respete a mí mi forma de pensar y mis afectos, así como también los afectos de ella. Realmente para mí odiar no me llevaba a nada. Tampoco le quiero dejar a mis hijos el sentimiento del odio, del resentimiento, sino de mirar más allá de eso, de no desearle el mal, por más que te hayan hecho mal en algún momento, no desearle el mal al otro, porque eso te sigue envenenando y no te hace crecer como persona. La primera víctima del odio es el odiador. El primero que sufre del odio es el propio odiador, ¿no? Y cuando le haces mal a la persona que te lastimó en otro momento, sos peor todavía que ese que te lastimó, porque sabiendo lo que es el dolor, lo estás castigando, o sea, por más que el castigo que le des fuera más leve, de todas formas está sufriendo, entonces es peor aún, me parece. Es como, hoy en día están sufriendo un montón los hijos de los presos, de los militares que están presos. Entonces, en realidad yo desearía que no sé si de llamarlo reconciliación, perdón, que se lo dejo a ellos que son más instruidos en ese tema, o a los abogados, pero sí dejar de odiar y respetar las diferencias del otro. Silvia. Sí, bueno, la concordia, ese fue el título del coloquio, y yo entiendo por concordia no olvidar lo que pasó, sino aprender a vivir con las diferencias que tenemos, teniendo también una mirada superadora sobre el pasado. En realidad nosotros, después de las experiencias vividas, pasamos a ser personas distintas para toda la vida. Y bueno, si bien no sabemos lo que es el odio, en lo personal yo nunca sentí odio, y sé que muchas víctimas tampoco lo han sentido, da la sensación que este sentimiento se va transmitiendo de generación en generación, en las generaciones más jóvenes. Quizás porque hay un relato único, ¿no?
Es por eso que nosotros estamos trabajando sobre el tema de la concordia, por esta cosa de no transmitir envenenamientos, para que se conozca la verdadera historia, la historia completa. Realmente hemos tenido mucha repercusión porque llamaron de varias universidades para que demos las charlas. Digamos, eso es reconfortante. Trabajar por esto, estar abocados a esto, es muy reconfortante a nuestro espíritu. En eso coincidimos mucho con Eva. Y más allá de eso, bueno, poder trabajar con, en el caso mío, con combatientes de las organizaciones armadas, que para mí no tenían una cara, no tenían un cuerpo, y eran como una cosa, lo que cuando éramos chicas decíamos el cuco, y veo que bueno, que son personas como nosotros y que tenían otros objetivos o ideales y de los cuales estaban convencidos. Y bueno, no es que uno perdone, pero acepta y dice, bueno, miremos para adelante. Ese es lo que nos anima a todos. Yo quería preguntarles a quien quiera contestar, además de estas actitudes personales que son atípicas absolutamente en este clima que vivimos en la Argentina, que fueron atípicas también en otro tiempo, ¿qué rol, digo, además de las actitudes individuales, está la justicia, están las reglas de juego, hay procesos abiertos hoy, hay procesos que se están sosteniendo en el tiempo, abiertos hace tiempo y se están sosteniendo sin cerrarlo? Digamos, ¿qué rol le adjudican a la justicia? Imaginando futuras audiencias, imaginando que lleven esta mesa redonda a universidades. Me parece que la pregunta va a surgir. Acá hubo fallido punto final y obediencia debida, acá hubo un reabrir las causas, acá hay reclamos de que se sienten otros, de sectores de la sociedad, para que se sienten otros que no están sentados en el banquillo de los acusados. O sea, además de las actitudes individuales, acá está la justicia, que hoy está actuando, va a seguir actuando, y en algún momento uno imagina que terminarán estos procesos, ¿no? No sé quién quiere... Yo le respondo. Bueno, la justicia tiene que ser justicia. Primer punto. No puede ser revancha. Cuando se juzga de un solo lado y no del otro, cuando se violan los principios del derecho, hay revancha. Cuando alrededor de la justicia se miran los hechos de la década del 70 y se miran solamente unos y otros no, hay revancha. Todos los días salen a la luz las violaciones a los derechos humanos de los militares. Yo recuerdo que en el año 1976 Montoneros puso una bomba en Seguridad Federal, hubo 20 muertos, cerca de 60 heridos. No hay ninguna investigación, y la investigación es fácil. Si los hombres del ejército que combatieron Montoneros saben perfectamente o deben tener una idea de quién conducía Montoneros en esa época, sale el responsable, saltas. Sin embargo, no hay investigación. Yo creo que para la concordia hacen falta... la concordia se basa en 3 principios. Primero, la búsqueda de la unión nacional. Segundo, la verdad. Y la justicia. En este momento, unión nacional no hay, porque lo que está privando es la confrontación y la fractura. Verdad, creo que tampoco, porque no hay una visión de todos los hechos, sino las visiones son parciales. Y no hay justicia por lo que le acabo de decir. Hay un olor a revancha muy grande. Ahora, esta es una percepción de una justicia que no es justicia, dice usted. Pero hay una justicia que en definitiva es la que tenemos. Con Mariano acá permanentemente hablamos de la justicia federal, de los jueces federales, en otras causas. Hay una justicia. Hay procesos que se están llevando a cabo. La pregunta más atinente a ustedes es, independientemente que hoy no se estén sentando los que usted cree o mucha gente cree que deberían estar sentados como los responsables políticos de las organizaciones armadas, ¿piensa que deben terminarse con los procesos ya iniciados sobre los responsables del proceso militar? Pablo, es la misma justicia que estaba durante el proceso y cuyo juez Zaffaroni, que juró por las actas del proceso, rechazaba los habeas corpus. Vos le llevabas un habeas corpus a Zaffaroni y te los tiraba a la basura. O sea, no hay una justicia
sublime. Pero no, es la justicia. Por eso lo acabo de decir. Entonces, es la justicia de Ollarvide. Será otra, la del día de mañana, en donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia no podrá decir que la política de derechos humanos es una política de Estado. No lo debe decir el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque se supone que ella... Perdóname, lo que yo quiero preguntar en esta mesa, si cuando hablamos de concordia estamos hablando nuevamente de algún tipo de indulto o amnistía. O estamos diciendo, tienen que ser juzgados todos. O sea, un perdón edificado, o digamos, un perdón profundo edificado en la reflexión profunda de la sociedad que busca la concordia sobre la base de una justicia total o sobre una amnistía que deje una justicia inconclusa. Esa es la pregunta mía. Sobre la base de la justicia en base a los principios del derecho. Sí, pero eso... Y después también respetando... sí, perdóneme, si es en base al principio del derecho, entonces las organizaciones, los líderes de las organizaciones armadas no estarían sentados. Porque no se consideran delitos de lesa humanidad. Yo diría que con grandeza se puede llegar a la situación en que se llegó en España. Dame un minuto. Si algo hubo importante en Menem fue el viaje a Europa en octubre del 88. Porque los europeos, Felipe González y Mitterrand, entre otros, yo estaba ahí, le dijeron termine con el tema de los militares. Amíguese con Gran Bretaña porque si no, no puede entrar en la Comunidad Económica Europea. Dos hechos que Menem escuchó y modernice su economía y sus conceptos. Entonces, si los españoles, después de 1 millón de muertos y de la dictadura de Franco, pudieron sentarse a una mesa común para firmar el Pacto de la Moncloa, que no habla de derechos humanos, habla de economía, de las reglas de la economía, pero previo a eso pudieron sentarse Carrillo y Adolfo Suárez y otros. En la Argentina estoy pidiendo que los que en su momento pelearon se sienten en una mesa, como me lo dijo a mí un alto jefe de Montoneros, tracen una línea y miren para adelante. ¿Para qué vamos a empezar de nuevo a buscar gente por la calle que venga a hablar y juzgar a todo el mundo? Limpiemos esto y salgamos para adelante. Terminemos con esta pesada carga que mi generación le transfiere a la generación que viene. Yo opino eso. Habrá otros que dirán, no, vamos a juzgar a todos. Me parece que no conduce a nada. Es más tristeza, tirar más tristeza sobre la población. Bueno, la idea sería, para emparejar los tantos, o condenar a todos o perdonar a todos. Es como si yo me pusiera a condenar a la gente muy simple. Que fue el 10 de abril del 82 a la Plaza de Mayo a aplaudir a Galtieri. ¿Para qué? Doctor, pero si condenamos a todos, y es un poco la respuesta a usted, Rossi, ahí sí tenemos que entrar a investigar a los civiles, a los que no participaron directamente en la guerra. Porque la gran pregunta que yo hago es, ¿quién ganó esta guerra? Nosotros estamos libres, los militares están presos. ¿Quién ganó la guerra? Alguien la ganó. Alguien triunfó con esta guerra. ¿O la perdieron todos? No la perdieron todos. La ganaron los que no pelearon. Entre otros, que creo que son los más perejiles de todos. Debe haber otra gente que se había enriquecido en ese periodo, porque fue un periodo donde fue rica la Argentina también. Ahora, si nosotros juzgamos a todos ahora, los que vienen atrás nuestros van a pedir juzgar nuevamente, pero a los civiles, porque están comprometidos los políticos, los intelectuales, muchísima gente, diplomáticos, banqueros, muchísima gente está comprometida en esta guerra. Entonces, si no comprendemos que esta guerra no es una cosa minúscula entre dos grupos, que fue realmente un largo proceso de la Argentina, y que tenemos que parar ese proceso cancerígeno de la Argentina, y que por eso tenemos que parar la guerra, esta guerra a la justicia, y por eso creo que una amnistía sería lo correcto. Bueno, no sé, yo creo que concordia es a lo mejor un poquitito distinto. Una amnistía me parece que también no salva el honor de la gente que realmente pueda ser inocente. Tengo entendido que no se puede juzgar para atrás y en este caso la gente que está detenida, ya sean militares o civiles, ya han sido juzgados, algunos han sido condenados, otros han sido indultados, otros han sido amnistiados, es decir, ya hay una ilegalidad en volver a juzgarlos. Otros hace 9 años que están detenidos sin condena. Sí, voy hablando del debido proceso. Por eso es ilegal, ¿no es cierto? Esto, juzgar para atrás.
Lo que pasa es que creo que desde el plano de las intenciones está claramente marcado la búsqueda de esa concordia y de una atmósfera mandeliana, como viene planteando Mariano. Pero hay cuestiones fácticas. Acá hay un proceso político avalado por una mayoría de argentinos, que fue a aplaudirlo a Galtieri, una mayoría de argentinos que no quiso ver y pedía que los militares intervengan para acabar con el caos. Esto es lo que yo recojo de la experiencia de familiar. Hay una mayoría de argentinos, y hay una Corte Suprema, por más que no te guste Tata, no me guste o no le guste a quien sea, que ha determinado que estos juzgamientos, estas reaperturas de las causas, son un consenso jurídico institucional del país. Modificar eso, también es loable en las intenciones, pero es un hecho fáctico que se está produciendo. Mi pregunta es, si no estamos planteando aquí una tenue luz, o están planteando una tenue luz que se va a chocar con esa realidad fáctica que es la revisión de las causas por delitos de lesa humanidad. Es más, Luis, hay gente en el gobierno que ya está promoviendo, hay grupos de estudio que están promoviendo las complicidades del sector empresario, y se están promoviendo juicios, abriendo juicios en tiempos de la dictadura. Digamos, ¿cómo se homologa eso? ¿Cómo se concatena eso? Y además pondría un elemento más. ¿Se puede lograr la concordia sin que Jorge Rafael Videla dé a conocer las listas de desaparecidos si es que están? Bueno, ese es un problema en realidad, perdóname Pablo, de Videla, es decir, no es un problema nuestro, por ejemplo, de Eva y mío, o de ellos que han sido combatientes, es más, no creo ni que estén al alcance de ellos. Esa sí es una responsabilidad de Videla, hacerse cargo o darte el número o decir dónde está en la lista de los desaparecidos, si realmente están, porque también hay mucho misterio alrededor de eso, que las quemaron, que están en el exterior, es decir, nadie sabe exactamente la verdad. Videla sí. Ahora, bueno, por eso, ese es un problema de Videla. Pablo, no perdón. No creo que Videla sí. Porque Videla no fue un jefe militar. Por eso le decía el cadete. O vos te olvidas que cada jefe de cuerpo acá era una suerte de visir, claro, en cada una de sus... Es lo que hay que tener en cuenta, que ¿Vos crees que Videla la lucha ¿Vos crees que la lucha la hacían? Bueno, ustedes saben mucho más que yo. Se cuadriculó mucho el ejército. Además, por ahí un teniente mandaba sobre una manzana y el capitán no sabía lo que hacía el teniente. Esa fue la realidad. Yo no creo que haya una persona que sepa todo lo que pasó. Pero puede haber personas que sepan lo que pasó. Por supuesto, que sepan más de lo que se dijo. Pero en verdad, yo creo que, no sé si yo me equivoco, ¿no? Pero cuando vino el tema de la guerrilla, el ejército, digamos, cuadriculó la represión. Entonces, había un capitán que se ocupaba de tal ciudad, había otro teniente que se ocupaba de no sé qué. Subzonas. Había zonas y subzonas. Entonces, la verdad es que nadie debe saber muy bien todo lo que pasó. Videla sabrá mucho más de lo que dice, por supuesto, pero nadie sabe todo lo que pasó, porque fue una guerra muy desordenada, digamos, de esa manera, ¿no? Por eso es importante esto, que nos sentemos a hablar, que se sienten... Está bien, es la primera vez que se sientan y que se encuentran públicamente combatientes de ambas partes. Lo importante es eso, hablar, y creo que si Videla tiene las listas, no sé qué está esperando para mostrarlas, no sé qué está esperando, ¿por qué esperó 36 años para hablar realmente? Tampoco ahora, creo que suma, pero no sé, me parece que más que nada para su alma, para él mismo, le sumaría entregar la información que tiene, si la tiene, antes de morirse. Por la responsabilidad que lleva, ¿no? Yo hago una aclaración. Como persona. Yo agradezco la posibilidad de hacer estas preguntas en esta mesa. Lo que parezco un poco abogado del diablo, pero en esta historia, si verdaderamente me guío mucho por los pasos de esta mujer que para mí ha escrito un libro luminoso, que es Norma Morandini, si verdaderamente lo que se está buscando es una reconciliación profunda entre los que pelearon verdaderamente, las generaciones que le siguen, de distintas vivencias, la mejor manera es hacer todas las preguntas para tratar de buscar todas las respuestas.
Videla será, ¿cómo dijiste que era Videla? Le decían el cadete, bueno, Videla. Videla del cadete, eso en la interna y en el conocimiento tuyo, o de los que verdaderamente tienen un conocimiento de aquel tiempo, pero es un emblema. Si Videla habla con un periodista como tú aquí, como Ceferino Reato, y dice, no me arrepiento, es un escollo muy duro, emblemático. Escucharlo a Videla el otro día cuando pasamos el tramo aquí, fue muy duro para nuestra generación también, ni hablar para rememorar para los que la vivieron. Y si ese emblema dice, no me arrepiento de nada, y hay muchos que de otro lado dicen, no nos arrepentimos, la reconciliación, la concordia, se torna atenta contra esta lucecita que se está encendiendo entre ustedes. Eso es lo que quiero traer como factor práctico, pragmático, duro, ¿no? Esa es tu percepción. Sí, digamos, claro, por supuesto. Estamos hablando de dos cosas distintas, es decir, una cosa es lo que dijo, hizo y se hace cargo Videla, y otra cosa es lo que nosotros estamos planteando acá. ¿Sí? Y aparte, Pablo, quiero que sepas que detrás nuestro, nosotros somos una muestra. Hay más gente que piensa en este mismo sentido, tanto víctimas como combatientes. Es decir, somos una muestra incluso acotada del coloquio de la Feria del Libro. Volviendo a lo que vos decías antes, con referencia al revisionismo que está haciendo el gobierno o el Estado o la justicia, bueno, el revisionismo histórico es incompleto, digamos, porque nosotros no entramos en ese revisionismo. Y la verdad que desde el lugar, por ejemplo, de Eva y del mío y de las otras víctimas de los dos lados, el dolor no es mayor en unas que en otras. El dolor es el mismo, no tiene ideología. Entonces, que hagan un revisionismo incompleto, creo que coincide con lo que dice el coronel con respecto al revanchismo, ¿no? Yo, por mi parte, quería decir una contestación a vos. Si la amnistía no es lo lógico, quizás no es lo correcto, quizás ofende el honor de algunos, pero los años pasan, corre el tiempo y la gente muere. Sí, Luis. Con respecto a lo que decía Rosy, sí, yo creo como Rosy, alguien tiene lista, porque si es verdad que un teniente operaba y el capitán no lo sabía, el teniente operaba con un objetivo, y el objetivo era la información. Cuando se tomaba gente era para sacar información. Por lo tanto, esa información debe estar en clave, o no clave, espero que no sea ahora clave, debe estar en algún lugar. Y después hay dos preguntas que son insoslayables y son terribles. Yo no las puedo contestar. Yo no tengo ningún argumento, que es, digamos, algo muy difícil de tragar, y es qué pasó con los desaparecidos y qué pasó con los hijos de los desaparecidos. Y esas son dos preguntas muy difíciles, que, digamos, son un escollo en nuestra mesa, pero creo que lo vamos a superar con el tiempo. No, perdón, Luis, yo no es que quise corregir un comentario tuyo, sino que justamente estábamos hablando de concordia y no de amnistía, ¿no? No, que yo te digo, crea un poco de confusión. Perdón, pero yo te doy la razón a vos. Simplemente te digo que no es lo correcto, pero como el tiempo pasa, uno manotea lo que puede. Sí, no, ha fallecido te doy la razón gente. a vos, sí. No, yo creo que vamos a ir a un último bloque, pero yo me permito sugerirles una reflexión sobre una palabra, la palabra arrepentimiento. Creo que acá hemos hecho o hemos vivido o hemos pasado por tales cosas tan tremendas que venimos de una cultura judeocristiana en la que el arrepentimiento es importante, ¿no? Entonces, esto para mí lo terrible de Videla fue cuando dijo que no se arrepiente. Eso es lo que para mí no puede ser, ¿no? Porque, digamos, han pasado cosas tan terribles que lo menos que puede decir, por lo menos mi generación, que las ha vivido, las ha padecido, es, bueno, cuando pasa un tiempo, pasan décadas, Tata, ¿hay lugar para el arrepentimiento? ¿Hay lugar para el arrepentimiento? Porque si uno tiene una cultura cristiana, arrepentirse no es deshonroso. Al contrario, somos todos pecadores y vivimos arrepintiéndonos de miles de cosas, ¿no? Entonces, quizá habría que reflexionar un poco sobre si todavía queda reservas morales para que un país diga, como hicieron los sudafricanos, ¿saben qué? Nos arrepentimos.
yo me arrepiento, vos te arrepentís, él se arrepiente, ella se arrepiente, aunque ella en verdad es la que menos que arrepentirse tiene, porque es la que sufrió la cosa más espantosa que se podía sufrir, ¿no? Pero también sin asumir las culpas, va a ser difícil que las podamos superar, ¿no? Ahora, acá lo que yo veo en el diálogo entre ustedes es que uno se arrepiente distinto si sabe que el otro también se arrepiente. Sí, es decir, que es una convergencia de voluntades. No es que yo me arrepiento en el vacío, me voy al desierto 40 días y hago ayuno. No, yo me arrepiento en parte porque sé que tú te arrepientes. Y tú te arrepientes porque sabes que yo me arrepiento, ¿no? Con lo cual nos vuelve a la condición humana. Somos humanos. Nadie fue sobrehumano acá. Nadie fue demoníaco. La teoría de los dos demonios, que siempre critican, no había demonios. Eran seres humanos de un lado y del otro, ¿no? Sino, no fue que el demonio bajó a la tierra y nos reguló 10 años a todos. No, éramos nosotros. O eran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros camaradas, los que estaban metidos en eso, ¿no? No significa, creo que está en un nivel quizá más profundo que el tema procesal judicial. Esto es algo más profundo y quizá yo creo que todos ustedes de un lado y del otro han tenido una experiencia que quizás sea fuente de energía si uno sabe recompartirla, ¿no? Porque en verdad ustedes han vivido con mucho más intensidad este drama que vivió el país, ¿no? Por eso yo creo que es tan valioso lo que han hecho, de ir a la feria y venir acá y empezar a, como decía usted, empecemos a hablar, ¿no? Bueno, vamos a un último bloque. Contra el gobierno militar. Y volví irresponsablemente a la Argentina en el 82 para pelear al proceso militar. Y sin embargo, yo, con el tiempo fui adormeciendo mis broncas, formé parte de un gobierno que indultó y yo estaba de acuerdo si no hubiera tenido que renunciar y no renuncié, como mucha gente que formaba parte de ese gobierno que hoy en día está por estos juicios a las juntas o a los militares y que en su momento no renunciaron, pero yo estoy de acuerdo, estoy muy contento de estar en esta mesa y estar con todos ellos. Para mí el proceso militar fue un gigantesco fracaso, un fracaso más de la Argentina, pero es un fracaso más, no fue el único fracaso. Bueno, para mí participar de esto es renovador, reconfortante, y como decías vos, aunque es una lucecita muy chiquitita, tal vez ilumine más o ilumine a 20, a 30, a 5 personas y se apague o no, pero lo bueno es que por lo menos se está intentando, y a mí me sirve para transmitirle a mis hijos el mensaje de basta, no odien, no tengan rencor, miren para adelante, utilicen lo malo que pasó para ser mejores cada día, para no desearle lo mismo al otro. Y bueno, ojalá que ilumine a mucha gente. Para la pelota para allá un poquito, a ver qué dice. Para el otro rincón. Bueno, no, yo, para mí, como dijimos con Eva antes, es muy reparador y siento esto como una, digamos, viviendo este ambiente tan tenso, siento esto como una bocanada de aire fresco. Realmente lo vivo así y bueno, no quiero que la luz se apague y aparte que alguien lo tiene que empezar. Así que bueno, espero que nos ayuden a andar este camino. Acá está Richter, que entre otros detalles, quiero decir, no sé, los televidentes no lo pueden ver, está en silla de ruedas porque fue herido en el combate de Pueblo Viejo y así quedó. No me gustan que digan que estoy en silla de ruedas. Pero lo tengo que decir. Está bien, no me gusta. Es decir, nunca puse mi situación física, fui herido en un combate, yo en lo estrictamente personal nunca le hice cargos al ERP, se cumplieron todas las leyes de la guerra, es más, el combate el fuego lo inicié yo, así que no puedo decirle al enemigo por qué me tiraste, sería un absurdo. A raíz de mis heridas,
aprendí algo cuando hice un proceso de rehabilitación. Hay gente que a veces se engancha en el pasado porque el pasado era mejor que el presente. Pero es muy peligroso porque es morirse de a poco. Que una persona lo haga, está bien. El problema es que cuando un país lo hace. Entonces, tengo bien claro que primero está el futuro, después el presente y en último lugar el pasado, que no puede desaparecer, pero es una zona de paso y está en tercer lugar. Creo que ese es un parámetro. El objetivo es la unión nacional, con verdad, con justicia, como dije recién, el conocimiento de todos los hechos y que la justicia se ajuste a los principios del derecho. Y poniendo siempre el futuro adelante. Usted sabe, coronel, que yo me estaba acordando cuando usted hablaba, hay un maravilloso ensayo de Cicerón sobre la vejez, de Senectute, ¿no? Y lo que dice él es que uno a veces, con los años, lo que pierde en fuerza física, lo gana en sabiduría. Usted está en una silla de ruedas, pero es más sabio que antes de la silla. Más o menos. Por lo que acaba de decir. Usted es más sabio que cuando no tenía la silla. Hay compensaciones en la vida, ¿no? Sí, se aprende algo. Algo aprendió. El dolor enseña algunas cosas. Bueno, ¿quién más? Me falta alguien. Usted, sí, Luis. Yo creo que es un camino de incertidumbre. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Posiblemente quedemos en el fracaso, en el camino. Pero creo que estamos cumpliendo un rol, y es tratar de hacerle comprender a los que quedaron traumados, sobre todo las generaciones que vienen atrás, qué es lo que sucedió en la Argentina. No alcanza el arrepentimiento. Yo más de una vez dije no me arrepiento, como dijo Videla. Lo que pasa es que habría que preguntarle a Videla de qué no se arrepiente. Porque si él dice yo no me arrepiento de haber luchado por mi país, nadie le puede achacar nada. Si él dice no me arrepiento de haber desaparecido tanta gente, eso es otra cosa. No queda claro en el libro eso. Por lo tanto, yo no le puedo achacar a Videla que no se arrepiente, porque yo tampoco me arrepiento. Y yo creo que Riste tampoco se arrepiente cuando creíamos que luchábamos por la patria. Y para mí siempre la palabra arrepentido, como salió ahora en un diario hace poco, ex arrepentido. No, yo nunca dije que estuviera arrepentido, porque yo creí en lo que hacía. Si usted me pregunta si yo estaba equivocado, sí, estuve equivocado. ¿Usted lo volvería a hacer? No, yo no lo volvería a hacer. Pero para mí un arrepentido es aquel que subía al auto y después con el dedo iba marcando a la gente por la calle, porque estaba arrepentido y quería salvar la vida. El mismo individuo, ya lo dije en lo del Tata la primera vez, el mismo individuo que después en los campos de concentración o los lugares de detención o lo que usted quiera, trataba de ganarse los favores de los que estaban, de los grupos de tarea, y decía, no, tiene que morir este, tiene que llevarse a este, pues estaban preservándose quedarse siempre en el fondo de la lista. Y arrepentido es ese hombre que después, quebrado, cuando viene la libertad, se da vuelta y con las cámaras de atrás acusa a los que le perdonaron la vida. Y que muchos de ellos hoy, muchos de ellos están ligados a la política o tratan de ser grandes periodistas, aunque no escriben muy bien. Esos son los arrepentidos. Yo no estoy arrepentido. Si lo volvería a hacer, no. Si yo volvería a la guerrilla, no. Si yo volvería a trabajar fuera de democracia, no. Esa es la contestación. Bueno, les agradezco muchísimo. Nos faltan las conclusiones en el próximo bloque. Muchísimas gracias a todos y como yo les dije, con ustedes se prendió una lucecita. Quizás se haga una linterna y después una antorcha. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.